La nueva estación, La Finur, FM Radio. ...45 minutos han pasado de las 9 de la mañana... ...24 grados 8... ...viento del sector noreste... ...a 12,2 kilómetros en la hora... ...casi nada, Darío. Sí, poco sol, ¿eh? Bueno, Seba, siempre le encuentra, ¿viste? El pelo al huevo... ...no hay callo con Darío Erusta. Escúcheme, ¿no se cansó de la lluvia? Yo soy siempre de que venga la lluvia, pero... Ya está, ya lleva, ¿cuánto? 3, 4 días, va. Además quiero ir al campo, dar una vuelta por ahí... Claro... Aprovechar que los ríos están con mucha agua. Los ríos están con mucha agua gracias a esa lluvia, Darío. Exacto. Decídase, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Llueve o no llueve? Ahora que venga el sol, que venga el sol. Que le dé un descanso, un respiro. La semana que viene va a tener ahí un respiro para que pueda escaparse. La próxima vuelve inestable. Vamos así miti, cosa de que no falte el agua que tan necesaria es. Otra cosa que es necesaria y que no tiene que faltar son los salarios. Recordar esto, ¿no? Que la justicia ordenó pagar de inmediato los salarios estatales de diciembre. A esto se suma también el municipio, teniendo en cuenta que tanto ATE y la Defensoría del Pueblo habían presentado la semana pasada una medida cautelar. Bueno, finalmente la justicia atendió a esto, dijo que se levantaba la feria judicial, que iban a atender esta medida cautelar. Bueno, determinaron que se debían pagar estos salarios en consonancia con lo que había anunciado finalmente el gobernador de la provincia y también el intendente de la ciudad de San Luis, de manifestar esta intención y obviamente el plan de pagar los salarios este miércoles y este jueves respectivamente. Para eso estamos en comunicación con el defensor del pueblo, Enrique Ponce. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Te saludan Darío y Dayana. Hola, Dayana, buen día. Hola, Darío. Un saludo a toda la audiencia. Buen día. Muchas por gracias. la nota. Bueno, lo charlábamos en un principio, resulta que de un momento hacia el otro nos ha resultado también sorpresivo a nosotros. Se ha determinado que se pague el restante del salario que corresponde al mes de diciembre para los trabajadores estatales este miércoles 10 y el jueves 11 en consonancia. El municipio también ha decidido acreditar el faltante, el restante del salario del mes de diciembre, justo y en consonancia con esta medida que tomaba la justicia, recordando que tanto ustedes como ATE se acercaron a la justicia para presentar esta medida cautelar. Bueno, en primer lugar, siempre, digamos, es auspicioso que se dé marcha atrás con una decisión que estuvo mal tomada, que generó daño a la cantidad de personas que tiene toda la administración pública provincial, y después se rectifique esa decisión mala y se tome la correcta, que es cumplir con el pago de las obligaciones de los salarios de los trabajadores. O sea, nunca, se ha visto que en este caso una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales, con lo que significa el salario para un trabajador de la administración, que además está protegido por la Constitución Nacional, provincial, por todos los marcos normativos, se lo tome como variable de ajuste para gastarse la plata o destinarla a otros usos. Entonces, bienvenido sea que se va a pagar ahora. En definitiva, yo diría que fue muy importante la manifestación de manera muy sólida, muy firme del conjunto de los empleados públicos de la administración, de distintos sectores, gremiales, y me parece que ha sido una muy buena noticia ver que cuando las instancias, del diálogo, de las reuniones, de las manifestaciones reclamando justicia o derechos, venga un juez, en este caso una jueza, y ponga el punto a la I y mande a pagar lo que hubiera tenido que hacerse desde el primer momento. O sea que esa decisión que toma la jueza Beninati es muy saludable para la democracia, para el Estado de Derecho, para la división de poderes, pero por sobre todo para la justicia social y para los trabajadores, que siempre son el último eslabón de la cadena, que muchas veces se postergan sus derechos. Así que
Eso por un lado. Pongámonos un poquito a detener en la situación en la que estamos. O sea, está bueno, salió la medida judicial. La cautelar es una medida urgente que te da la justicia cuando vos ya no tenés otro remedio para acudir y tiene que pedir a un juez que por favor, de manera inmediata y urgente, ordene una medida para que se tome ahora porque no podés esperar más tiempo hasta que salga la solución. Bueno, eso se cumplió, fue muy bueno, pero no nos olvidemos que esa medida cautelar que prevé el marco normativo, digamos, los códigos de procedimiento, está enmarcado en un recurso de amparo, que es lo que tiene todavía que resolverse. Es muy importante y es a lo cual se ha abocado la jueza ahora para resolver. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, hay que estar alerta, Mira, el fundamento que tiene que ver con el amparo por el que salió la cautelar del pago de los saberes en el que se basó la jueza, tiene que ver con algo fundamental que hemos pedido en el recurso, que es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 19 del decreto 150-23 del Poder Ejecutivo. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que se complete una readecuación de personal, el Poder Ejecutivo podrá desdoblar pagos de salarios. Y en base a ese artículo de ese decreto fue que se tomó esta decisión arbitraria, sin ninguna justificación legal, te diría más aún, es totalmente ilegal lo que hicieron, porque por eso hemos acudido a la justicia, porque en ningún momento salió un decreto diciendo que no se pague el sueldo completo de diciembre ni de enero. Son anuncios que se hacen por televisión, son anuncios que se hacen por redes, son planillas de Excel donde se manda a decir a la comunidad, se le comunica que no hay plata, que hay una crisis enorme, que no se puede pagar nada. En definitiva, digamos, ese decreto es lo que tiene que dejarse de lado. O sea, tiene que venir el Poder Ejecutivo y eliminar ese decreto, porque es una espada de Damocles sobre la espalda de los trabajadores, que siga habilitando al Poder Ejecutivo para que de manera arbitraria y discrecional decidan no pagar en tiempo y forma los salarios o desdoblar. Entonces, allí es donde tiene que intervenir la justicia a los efectos de que se declare, cuando salga la sentencia del amparo, la inconstitucionalidad de ese decreto, porque no puede ser redactado y mandado a hacer de la manera en la que se hizo. Además es arbitrario, es discrecional, no está justificado, entonces atenta contra los fundamentales derechos que tienen los trabajadores. Segundo tema, fíjate que nunca dice este decreto que es por razones de emergencia económica o que no está la plata. Habla de una reestructuración administrativa de personal. ¿Me explico? Entonces, por un lado está la comunicación, que no hay plata para pagar los salarios de tiempo y forma, y hay que desdoblarlos, pero la medida en la que se basaron no dice eso. Dice que es porque hay que hacer una readecuación del personal, ven dónde está trabajando cada uno, y está tanto se complete esa readecuación de cantidad de cargos y horas cátedras, así dice el artículo del decreto, se faculta al Ejecutivo para que pueda diferir parcialmente el pago de salarios y también dividirlo. Entonces, eso no puede ser que siga así. Se tiene que rectificar para que haya tranquilidad en todo lo que tiene que ver con los agentes de la administración. Y segundo, estamos diciendo que no se lleve a cabo medidas por las vías de hecho. ¿Qué significa vías de hecho? Que sin sustento jurídico y normativo yo decido hacer una cosa en lugar de otra, sin un respaldo normativo. ¿Qué es lo que se hizo con decir, bueno, a partir de ahora no cobras diciembre, a partir de ahora enero tampoco te lo voy a pagar y te lo voy a desdoblar? ¿Pero cómo? ¿En qué nos basamos para decirlo? No, porque no hay plata, o hay una emergencia enorme. Bueno, si hay una emergencia, por la prueba de los elementos que nosotros tenemos y los hemos estudiado mucho el marco normativo, estudiamos la decisión en base a cómo se hizo ese decreto, estudiamos la prueba, digamos, económica, financiera que tiene la provincia, que son documentos públicos indubitados
están previstos en la ley de contabilidad, donde en ningún lado dice que la plata faltaba para pagar los sueldos. ¿Me explico? Entonces, bien que se decide pagar, bien que la justicia puso el énfasis y resolvió que se mande a pagar de manera inmediata. Pero también sigamos atentos con respecto a este decreto que sigue vigente y es una espada de Damocles sobre los trabajadores, porque siempre está ese decreto que lo puede facultar al Poder Ejecutivo para que a lo mejor dentro de 2 meses decida desdoblar o hacer pago diferido de salario. No sé si estoy muy claro o algo claro o poco claro con lo que digo. No, es importante que lo haya destacado porque por ahí quien no entiende los términos jurídicos, bueno, la cautelar permite que se accione rápido sobre esta solicitud que están haciendo. Y bueno, por otro lado, el decreto seguiría vigente si no prospera esta acción de amparo. Entonces, este decreto permitiría que vuelva a pasar alguna circunstancia parecida a lo que sucedió recientemente con los trabajadores. Entonces, es importante que lo haya mencionado, doctor. Ahora, le hago una consulta. Con respecto a la cautelar y lo que recientemente han anunciado desde el municipio y desde el Ejecutivo Provincial, ¿estarían dentro de los plazos que se exige por la justicia que se hagan estos pagos? Bueno, el amparo que interpusimos tiene que ver con los agentes de la Administración Pública Provincial, o sea, no es abarcativo a los empleados de la municipalidad, porque además el municipio tiene autonomía económica, financiera, administrativa y política, con lo cual, en definitiva, lo que yo observo es que el intendente ha ido más o menos con el mismo esquema de decisión que tomó el Poder Ejecutivo Provincial. Pero bueno, hasta donde yo conozco, también me parece importante que el intendente haya decidido pagar de manera inmediata el resto de lo que era el esquema salarial de los municipales. Pero volviendo un poquito al tema de esta cuestión, sí, indudablemente necesitamos tener certidumbre, porque esta medida cautelar es un remedio es para bajar la fiebre, o sea, es un antibiótico para bajarte los 40 grados de fiebre, pero si no vas con la causa que te origina la fiebre, te podés volver a enfermar. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar, la garantía de que esto no vuelva a suceder y que no se esté manejando de manera discrecional, autoritaria y arbitraria, sin fundamentación legal ni constitucional, decisiones que están sobre cabeza de los más damnificados, de los más débiles, que son los trabajadores. Entonces, no solo es celebrar y que ahora la gente va a poder disponer del dinero del cual se lo privó. Yo te hago una pregunta. Todos sabemos que lo hemos leído en distintos medios, hemos escuchado economistas, vamos al almacén y compras 1 kilo de azúcar o paquete de arroz y hierba. Decime, ¿cómo están los precios? O sea, un 1% de inflación diaria. Entonces, si a vos te privaron del sueldo desde el 29 del mes pasado hasta la fecha, ¿cuánto perdiste en poder adquisitivo por día? ¿Cuánto? Más del 10%. Bueno, ¿y esa plata dónde estuvo? Porque en definitiva se destinó para otros gastos o se conservó en algún plazo fijo en alguna cuenta bancaria del Banco Nación o de algún otro banco, ¿no es cierto? Que son cuentas que tiene la provincia. Bueno, entonces esas generan interés por por el monto, digamos, tenés un interés por tenerlo, por ejemplo, en un plazo fijo, ¿sí? O a lo mejor le pagaste a un proveedor, o a lo mejor y compraste motos, o a lo mejor hiciste un montón de otras cosas. Bueno, si vos hubieras tenido esa plata en una billetera virtual, ¿sí? No te voy a dar nombre. Bueno, viste que hoy en internet vos podés tener, incluso en tu mismo banco donde tenés depositada tu plata, si la tenés en caja de ahorro te da interés. Bueno, ese interés, ¿quién se lo quedó? La provincia. ¿Sabes cómo se llama eso? Enriquecimiento sin causa. Es un término jurídico que no significa que se cometa delito, sino que significa que ese interés o esa plata que te correspondía a vos, la tiene otro.
Entonces, si en este caso, como prevé la ley, un funcionario hizo mal el procedimiento de pago o administrativo, debiendo haber direccionado el fondo hacia quien realmente lo necesitaba y no destinarlo a otros pagos que eran superfluos, genera un enriquecimiento sin causa para el Estado, pero en detrimento del bolsillo del trabajador. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno, eso tiene que tener la reparación el trabajador. O sea, está claro que el Poder Ejecutivo no maneja el Ministerio de Economía de la Nación, pero también tiene que dar una solución y ocuparse de la economía familiar de los trabajadores de la administración. Porque si vos tenés 300.000 pesos, a razón te pagan 150.000, los otros 150.000 fueron a parar a otros destinos, están en un plazo fijo, esa plata la tiene la provincia y no la tenés vos, ¿me entendés? Entonces, sí, yo creo que no se soluciona solamente con que ahora, aunque sea un poco antes de lo que se había anunciado, te lo vengo a pagar. No. Primero, esa decisión nunca debió haberse tomado. Segundo, nunca se comprobó que el estado de emergencia económica, administrativa, financiera, sanitaria, de transporte, de seguridad, etcétera, que dice ese decreto, sea de la magnitud que se manifiesta en un párrafo de un decreto, porque en definitiva toda la documentación indubitada que dejó el gobierno a través del área de Hacienda, que son instrumentos públicos que pueden ser perfectamente corroborados, demostraba que estaba el dinero para pagar los salarios, sin necesidad de desdoblarlo, sin necesidad de diferirlo. Bueno, de Entonces, hecho, doctor, perdón que lo interrumpa, pero de hecho hay un pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados que hace referencia a esta situación, que está manifiesto de que el dinero estaba para pagar los sueldos, entonces, bueno, se ha hecho este pedido de informe que lo propulsan Silvia Sosa Araujo y la diputada Espinosa, Fernando. yo estoy hablando justamente del artículo 19 del decreto 150 que, digamos, a ver, ese decreto dice que es de necesidad y urgencia, porque está escrito la palabra decreto de necesidad y urgencia. Está escrito en un papel, pero no significa lo que está escrito ahí, que porque el hecho de que sea escrito sea un DNU, como se le dice. O sea, lo que está haciendo el gobierno es legislando mediante decretos. Tiene que tener el aval de la legislatura para tomar una decisión como de semejante envergadura como la que se tomó. Debería haberse tomado antes. O sea, nos gusta o no nos gusta, el presidente Milei lo primero que hizo es mandar un decreto de necesidad de urgencia, amparado en el artículo de la Constitución, que creo que es el 99, que avala el Congreso de la Nación al presidente que ante emergencia y necesidad pueda sacar una ley por decreto, ¿no es cierto? Ahora estamos todos discutiendo todo lo que mandó Milei al Congreso y están los legisladores discutiéndolo. Bueno, acá no tenemos esa facultad en San Luis. La Constitución provincial no te habilita que vos puedas hacer leyes por decreto. Entonces no se puede declarar esa emergencia, por ejemplo, si no es por ley. No se puede hacer un decreto dándole una investidura de constitucional como si fuera un decreto de necesidad de urgencia, cuando la Constitución provincial no habla no le otorga esa facultad extraordinaria al gobernador para que haga una ley por decreto. Entonces eso también es grave. No solo es grave que se tome la decisión y que no tengo la plata y ahora la tengo porque apareció de repente la plata por algún otro lado. Bueno, entonces está buenísimo que la legislatura, que cualquier ciudadano acceda a la información pública, hay una ley de acceso a la información, para de dónde salió la plata, en qué se gastó, que se dé la explicación de si estaba o no la plata y por qué se dice que no estaba, o cuánta plata había, o en qué se gastó la plata hasta que se pagaron los sueldos. Eso se llama acceso público y libre a la información, incluso en la ley provincial que facilita que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información. Me parece bien que los legisladores necesiten esa información, pero también me parece que es para preocuparse y ocuparse que con este marco normativo de un decreto haya superfacultades que vayan en contra de división de poderes, que vayan en contra de un Estado republicano, de un Estado de derecho. No puede ser que tengamos que acudir a la justicia para que se deje sin efecto medidas arbitrarias y discrecionales
que vuelvo a reiterar, va sobre el eslabón más débil. Pudo haber habido otras medidas para tomar. Y estas medidas que se toman ahora, ¿por qué no se tomaron, por ejemplo, desde el primer momento? Bueno, en definitiva, también es la ocupación que yo tengo que tener como defensor del pueblo de ir un poco más allá de lo inmediato y, bueno, velar porque se cumpla el marco normativo, para que haya seguridad jurídica, para que no haya temor, para que no se esté con miedo a ver si a través de en qué momento me van a bajar el sueldo, no me lo van a aumentar, o me lo van a desdoblar, o se va a seguir, digamos, gobernando con leyes que se hacen por decreto, ¿no? Así que es muy preocupante esta situación. Bien porque se van a pagar, pero necesitamos tener la tranquilidad de que esta forma de estar gobernando por decretazo, con ajustes, tengan sustento en la Constitución, en las leyes, en las fuerzas vivas, que la gente se pueda manifestar, que se los pueda escuchar, que no sea necesario siempre ir a las vías de hecho a hacer una manifestación, un paro. O sea, me parece que está faltando transparencia en la comunicación, que no se comprueba de manera clara lo que se sostiene por cadena provincial, por redes. Entonces es muy útil que se pida un informe respecto de este tema de los fondos para que se dilucide qué pasó en realidad. Pero reitero, si hubo un juez que sacó una cautelar mandando a pagar, es porque pudo corroborar que la documentación que nosotros acompañamos era fidedigna y eran instrumentos públicos. Y allí constaba que la plata estaba. Bien, para ir cerrando, ¿cómo cree usted que van a ser los plazos con respecto a este amparo que han presentado, teniendo en cuenta, ¿no?, la feria judicial y demás? ¿Eso se debería actuar rápido, teniendo en cuenta también, bueno, que este decreto podría ser vuelto a utilizar, ¿no? Bueno, creo que ha sido suficiente, digamos, ha sido muy importante tener, digamos, una respuesta de una jueza, la jueza Beninati, que en tiempo y forma habilitó la feria, porque todos sabemos, o algunos sabemos, fundamentalmente los abogados sabemos que durante enero hay feria judicial y salvo asuntos urgentes no son tratados. Entonces puede haber habido la posibilidad de que el juez diga, no, miren, no vamos a habilitar la feria. De hecho, la Corte Suprema no habilitó feria para un amparo de la CGT o no sé quién. En definitiva, bueno, algo que salió en los medios nacionales. Así que bien por la justicia que habilitó feria. Quiere decir que todos los días de enero son hábiles. El Poder Judicial habilitó a través de este juzgado que este amparo tramite todos los días, aunque estemos en enero en feria. Entonces ahora esa jueza comunicó mediante oficio a Fiscalía de Estado, al gobernador, al ministro de Hacienda, etcétera, y lo que queda ahora es, ya que se tomó la medida y se está dando cumplimiento, y que directamente ya intervenga Fiscalía de Estado, conteste en 3 días, que es el plazo que fija el amparo para su posición respecto de este amparo. Bien. Y en función de eso pasa a resolverse. Así que, digamos, son tiempos muy breves, son perentorios. Esperemos que no se dilaten por parte del Ejecutivo, que en tiempo y forma conteste, que sean veraz, que sea verosímil, que no se chicanee, que no, o sea, si ya está la decisión de llevar adelante pago sin desdoblamiento, y ya está la orden juez de una cautelar, vamos más rápido que con la legislatura, que se allane el Poder Ejecutivo a la justicia, y con el aval de un juez pueden pagar sin que una ley lo venga a autorizar al gobernador. Bueno, todo eso está en manos del Poder Ejecutivo. Entonces también son cuestiones que hay que ir observándolas, ¿no? ¿Qué posiciones se toman frente al derecho? Así Perfecto. que así sigue. Perdón si me extiendo un poco. No, pero es importante aclararlo y bajarlo a un lenguaje para que la gente también comprenda, más allá de los términos jurídicos y los procedimientos de la justicia, entienda qué es lo que se ha reclamado, qué es lo que se ha dado al lugar hasta el momento, claro. Y bueno, qué es lo que falta definir, ¿no? Que bien lo ha expresado usted.
Por supuesto, lo importante es que haya institucionalidad, que no se avasallen los poderes, que no se tomen medidas por vías de hecho, o sea, que sin tener sustento en la Constitución y en las normas, que se respeten los otros poderes, y que si la situación es tan grave como la que se merita, que se funde en derecho y que se pruebe que hace. Porque todos sabemos que estamos en crisis, la Argentina está en crisis, los argentinos estamos en crisis con el tema económico. Entonces, chocolate por noticia, pero no podemos venir a tomar decisiones sin explicar de la manera clara y transparente por qué se toman algunas decisiones. Obviamente que tiene que haber ajuste, obviamente que hay que ajustarse el cinturón, pero siempre hay otras medidas que se pueden tomar, pero el tema es que no se tomen a costa del salario de los trabajadores o afectando a los sectores más vulnerables, ¿no? Como también ahora sabemos que se viene el esquema de las tarifas, con agua, fundamentalmente con los servicios públicos, y es un festival de ajuste, porque ¿puedo cambiar un poquito de tema? ¿Tenés un minutito más? Sí. Ayer participé de la audiencia pública nacional Sí, lo de hablamos. Enargás, donde se trató el tema de las tarifas de gas. Sí. Bueno, de San Luis participó la prestadora del servicio, que es Ecogas, y fíjate lo que pasó. Digamos, todas las prestadoras de la Argentina es como que estaban cartelizadas pidiendo cantidades de porcentajes de 500%, 600%, 800%, de acuerdo a más o menos con el mismo criterio de autorización de aumentos mensuales, y en base al DNU de Milei pedían estas cuestiones. Ecogas, que es la empresa que está acá en San Luis, en Cuyo, en el escrito que presentó ante Enargás, pidiendo aumentos en la factura, eran aproximadamente 280%, ¿sí? sobre el nivel más bajo, que son las residenciales, que es el N2, ¿no? Y en el sector más pudiente, que es el N1, pedía menor aumento. En vez de 280%, pedía 200%. O sea, primer tema, sobre los más débiles se carga la responsabilidad del pago y no sobre los que tienen la posibilidad de pagar. En la propia audiencia dijo que era 400%, entre 400 y 500%, la abogada que hizo la presentación. ¿Cómo? A ver, en el escrito que pido a Enargás que sea 280%, después voy a la audiencia pública y le agrego 150% más al pedido. ¿Es serio eso? Claro. Ahora... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, está en los medios nacionales, dice todas las distribuidoras de gas, de la NOA, NEA, Cuyo, el Sur, Central, bueno, ¿cuánto pedía cada una? Fíjense, Cuyo, entre 400 y 500%. La presentación que hicieron ante Enargás era 280%. Entonces no es serio. O sea que están ajustando más de lo que realmente podría discutirse. Total, aprovechemos que estamos en la crisis, metámosle para adelante y aumentemos nuestra ganancia. Total, ¿quién va a pagar? Los sectores más vulnerables. Bueno, era un comentario que quería hacer. Sí, por supuesto. Sí, pero es necesario evidenciar estas cuestiones porque muchas veces son instaladas de los medios masivos de comunicación y no se averigua o no se escudriña bastante Acá como para determinar qué es lo que pasa. Yo voy a pedirle un informe a Ecogas preguntándole por qué presentó un escrito a Enargás pidiendo 280% y ahora en plena audiencia pública pidió 450%. Que lo funden, ¿no? Porque algo hay que hacer con esto, si no son esas posiciones dominantes que en definitiva el consumidor, el usuario, la gente de a pie, ¿cómo se defiende? ¿Cómo te defendes ante eso? De hecho, hay una prestadora de gas que es San Luis Energía, que es una SATEN, que debería haber estado en la audiencia pública. Me llamó la atención que no lo... O por ejemplo con esta defensa del consumidor, que también es un ámbito provincial y nacional. O sea, hay que ocuparse de estos temas. No todas las áreas o organismos del Estado están para cobrar impuestos o para tomar medidas que pueden ser gravosas o que pueden afectar el tema económico por el ajuste. También tenés organismos que tienen que estar del lado de los más débiles dentro del mismo Estado. Bueno, estoy viendo esa ausencia, ¿no?
pero bueno, desde la Defensoría estamos cumpliendo una función que se tiene que cumplir y tenemos que ir por todos los medios posibles, legales y normativos, a los efectos de que las cosas se hagan como corresponde, con el menor daño posible a la comunidad, ¿no? Bueno, por lo visto, con mucho trabajo en la Defensoría del Pueblo, no sí. se han tomado vacaciones todavía. No, además no paramos en enero, o sea, acá estamos con el personal, estamos trabajando normalmente. Por supuesto que el personal también que le corresponde, hemos hecho un acuerdo con el personal para que algunos se tomen vacaciones en enero, otros en febrero. En definitiva, lo importante es brindar el servicio y que haya una continuidad y no que la gente siempre pueda acudir a la Defensoría. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Perdón, Sí, estoy un por poco... favor. Sí, No, por favor, estamos para eso. Están llegando muchos pedidos de intervención de personal que tenía expectativas de tener la capacitación y la formación del Instituto de Seguridad, que se tomó una decisión respecto de no darle continuidad este año para llevar adelante la carrera y el programa de seguridad, ¿no?, para los policías. Estamos recibiendo muchos reclamos, hay gente en este momento acá, así que también estamos abocándonos a ese tema para ver cuál es la situación. Por eso lo remarcaba recién, mucho trabajo de la Defensoría, sí, accionando en varias situaciones donde se vulneran los derechos. Bueno, es la finalidad y es la función de ese ente, de ese organismo. Y para eso está la Defensoría, claro, sí. Exacto, sí, bueno. Una vez más le reiteramos gracias por su tiempo, doctor, y bueno, lo vamos a estar convocando para que nos comunique cualquier novedad que vaya surgiendo al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la nota. Que tengan buena jornada. Saludos. Igualmente. La palabra del defensor del pueblo, Enrique Ponce, recordando, ¿no?, que se ha presentado esta medida cautelar. A la justicia finalmente determinó que deberían ser abonados los salarios correspondientes al mes de diciembre para la administración pública, pero además, como nos comentaba él, tienen muchas aristas, muchos ejes de los cuales se encargan. Ustedes saben que pueden acceder a la Defensoría del Pueblo a través de su página, tienen una aplicación también, e incluso pueden llamar a través de las distintas vías telefónicas, acceden ahí a la página, tienen toda la información para lo que necesiten.